¿Qué es la diversidad alfa y cómo la utilizamos en bioestadística? Pues bien, con esto terminamos con el ejemplo de Futurama, así que vamos a recordarlo una última vez. En Futurama hay un capítulo donde Fry se come un sándwich en una gasolinera y pilla unos parásitos que en lugar de enfermarlo lo vuelven más cachas y más listo. Para el ejemplo inoculamos estos parásitos a 15 individuos y miramos si podíamos identificar a quienes les habían afectado bien y a quienes no les había dado ninguna propiedad especial. Usando las distancias de Jacquard vimos que podíamos identificar los individuos a los que los parásitos les habían conferido habilidades extraordinarias y a quienes no. Además pudimos ver que los anticuerpos más presentes en los individuos con estas capacidades correspondían a los anticuerpos antirrey gusano. En el siguiente ejemplo vimos que utilizando los perfiles de anticuerpos antirrey gusano y usando las distancias numéricas como la Euclidia o la Manhattan, podíamos identificar grupos de individuos según si los parásitos los hacían más guapos, más listos o más cachas. Después hicimos una reducción de la dimensionalidad con el método de la PCA y vimos que los individuos se separaban en 4 clústeres de esta manera, unos dominados por la componente principal 1 y otros por la componente principal 2. Además vimos que la PC1 estaba dominada por el anticuerpo 1 y la PC2 por el anticuerpo 3. Después de esto identificamos haciendo la reducción de variables usando el método de NMDS con las distancias de Bray-Curtis que el grupo de guapos, inteligentes y cachas se separaba en 2 en función de la abundancia de anticuerpos. Así que para terminar esta serie de vídeos hoy vamos a hablar de otro tipo de métrica en este tipo de datos y es la diversidad. Hasta ahora hemos visto ciertos tipos de distancias que nos permiten separar individuos entre ellos. Esto se le conoce como la diversidad beta. Sin embargo hay más tipos de diversidad como la diversidad gamma, que es la diversidad que hay en todo el sistema, o la diversidad alfa, que es la diversidad que hay dentro de un mismo individuo. Es decir, en este caso la diversidad de anticuerpos o de cantidades de anticuerpos que hay en cada individuo. Así que para este ejemplo solo vamos a ver dos tipos de diversidad alfa, que son la entropía de Shannon y el índice de Simpson. La entropía de Shannon nos dirá cuánta diversidad hay y si esta diversidad está equilibrada, mientras que Simpson nos dirá si hay dominancia de pocos anticuerpos sobre esta diversidad. Por ejemplo, que algún individuo no tenga muchos anticuerpos que den la nota, pero que tenga uno que domine un montón. Vamos primero a Shannon. Para usarlo necesitaremos una tabla de abundancias o valores. Por ejemplo, en este caso, frecuencias de anticuerpos. Fry tiene 4 de uno y 0 de otro, y Lila 7 de uno y 2 de otro. La fórmula para la entropía de Shannon es la siguiente, donde S es cada anticuerpo y P es la proporción de ese anticuerpo en el individuo. Por ejemplo, Fry tiene una proporción de anticuerpo 1 que será 4 dividido por el total de anticuerpos, que será 4 más 0, así que su proporción es de 1. La proporción del anticuerpo 2 será lo mismo y eso, 0. Aplicamos la fórmula y vemos que la H de entropía es de 0, lo que nos indica que no hay nada de diversidad. Lila, sin embargo, tiene una proporción del anticuerpo 1 de 0,7 y del anticuerpo 2 0,2 y su H es de 0,52, así que una diversidad media. Esto podemos hacerlo para cada individuo y representarlo en un gráfico de barras. Así podemos hacer un poquito de control de calidad sobre las muestras y ver si hay alguna que nos dé cosas raras. También podemos juntarlo por grupos y ver cómo es la diversidad en cada grupo. Aquí vemos que si hacemos el análisis Kruskal-Wallis, la diversidad del grupo que es inteligente, guapo y cachas es mayor que el resto de grupos. Estupendo. Pasemos a ver el índice Simpson. En este caso vamos a ver la diversidad y la dominancia. De hecho, la fórmula esta de aquí nos dará el valor de la dominancia, donde, igual que antes, S son los anticuerpos y P la proporción. El índice Simpson será 1 menos la dominancia, y lo que nos dirá es que si Simpson es alto, hay diversidad equilibrada, y si es bajo, hay diversidad dominada por pocos anticuerpos. Así que miramos primero a Fry y vemos que el índice de Simpson es 0, lo que indica que hay poca diversidad y dominancia máxima por un anticuerpo. Lila, en cambio, tiene un Simpson de 0,3, lo que significa que hay un poquillo de diversidad, pero que parece que algo está dominando. Y eso, hacemos lo mismo, miramos la diversidad por grupos y vemos que los de la triple bendición tienen mayor índice de Simpson, así que un mejor equilibrio de la diversidad. Ya que estamos, vamos a ver en nuestro nuevo grupo que se había separado de la triple bendición cómo les afecta el índice de Simpson y de Shannon. Así que vemos las diferencias y estupendo. Utilizando el test de Mann-Whitney, vemos que el grupo ICG2 tiene mayor diversidad tanto usando Shannon como Simpson, lo que esto podría explicar porque hay diferencias utilizando las distancias de Bray-Curtis. Así que, ¿qué sacamos de todo esto? Pues bien, que después de todas las fórmulas que tenemos para agrupar los individuos, terminamos con que solo con el perfil de anticuerpos podemos separar los individuos en 5 grupos, entre los cuales hay 2 grupos con triple bendición. Y estos de aquí los podemos separar en función de su diversidad. Y eso ha sido más o menos qué es la alfa diversidad y cómo se aplica en bioestadística.